Vamos a la pausa y ya volvemos con más medianoche. Y de vuelta, tal como lo anticipábamos, vamos a conversar con parlamentarios para analizar y desmenuzar el discurso de la presidenta. Les quiero agradecer a los diputados que nos acompañan esta noche aquí en el programa. Muchas gracias, Juan Luis Castro, por estar aquí en medianoche. José Manuel Edwards, muchas gracias por estar aquí. Jaime Belolio, bienvenido, buenas noches. Matías Walker, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Juan? Voy a comenzar con usted. Si tuviera que ponerle en un concepto, algún calificativo a este discurso, comparativamente a otros que haya hecho Michelle Bachelet, tanto en su primer gobierno como el que pronunció el año pasado, ¿qué calificativo utilizaría? Sobriedad republicana, un discurso sin estridencia, convocador. Me recordó mucho el lema de campaña de la presidenta Bachelet, Chile de todos, un discurso convocante, habló mucho de acuerdos, incluso en el tema que podría haber sido más polémico del discurso del proceso constituyente. Ella dijo que esto va a ser producto también de un acuerdo, respetando la institucionalidad, habló mucho de crecimiento económico, que los cambios tenemos que hacerlo entre todos, sin renunciar a la vocación transformadora del gobierno. Fue un discurso convocante de todos, recurriendo a su lema de campaña, que fue precisamente Chile de todos. Sobriedad republicana, José Manuel. A mi juicio fue un discurso muy cauteloso, muy conservador, en el sentido de iniciar o entregar noticias de nuevos tipos de programas que son básicamente aceptados por todos, pero no meterse en nada muy difícil y nada que pueda ser polémico. No nos dio ningún tipo de medida, por ejemplo, para mejorar la economía, cosa que es fundamental. Fíjate que entre este discurso y el discurso pasado, mencionó una sola vez la palabra delincuencia, siendo delincuencia el problema más grave que los mismos chilenos le dicen a la presidenta a través de las encuestas, que es el tema número uno. En el tema de salud también creo que quedó bastante corto. Yo hubiera esperado mucho más cuando la salud es también un tema tan importante. Entonces creo que la presidenta entregó algunas medidas, por ejemplo, la eliminación del 5%, traspasar a los trabajadores de honorario a contrata, me parece muy bueno, pero evitó meterse a cosas más difíciles. Y por eso creo que fue al final un discurso no muy importante, fue como con poco peso, muy liviano. Por lo tanto, el concepto es conservador. Cauteloso y conservador. Cauteloso y conservador. Jaime Belolio. Yo creo que fue completamente descafeinado. O sea, no había energía detrás, no había, como que no había mucho argumento. Estaba bien redactado, bien leído, se equivocó poco en las palabras, pero no había nada que nos hiciera a nosotros movernos de los asientos y decir, de hecho, a mí lo que me hizo moverme fue la discriminación tremenda hacia las escuelas subvencionadas, en cuando se dice de que se van a entregar los computadores solamente para escuelas municipales, diferente al programa Yo Elijo Mi PC, que hoy día ya son 60.000 colegios, que partió ella misma, de hecho, en su primer gobierno, y que era para estudiantes vulnerables, sin importar si estaban en escuelas municipales o subvencionadas. El anuncio de la gratuidad al 60% en universidades, del CRUCH, de nuevo, y sabiendo que hoy día hay 170.000 jóvenes versus 152.000 en las del CRUCH, 170.000 en las no CRUCH, que no tienen acceso y que son igualmente vulnerables. Entonces, esas son las cosas que a mí me llamaron la atención positivamente. También hay algunas, como obviamente la eliminación del 5%. Hay otras noticias que uno estaba esperando. Algunas que venían de antes, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el tema de la energía. O sea, hay cosas que son interesantes que uno quiere ver en detalle qué es lo que va a pasar, pero yo me quedé con esa sensación. Después terminamos y tuve que ir a tomarme el café. Ya, lo vamos a desmenuzar en todo caso en un momento más. Sobriedad republicana, conservador y cauteloso, descafeinado. Juan Luis Castro, ¿cómo lo califica? Previo a responderte, decir algo que me parece súper impactante a estas horas. Se está debatiendo entre la vida y la muerte Rodrigo Avilés, un estudiante que en un hecho no aclarado por Carabineros está muy grave, siendo intervenido en el Hospital Van Buren. Tema que abordamos en el bloque anterior. Y ojalá se pueda aclarar, porque es un hecho francamente muy repudiable asociado a las muertes que hubo hace pocos días. Para mí fue un discurso responsable, aunque sin estridencia. Vale decir, nos recordó que existe un programa, que hay 3 grandes reformas en curso: laboral, política y educacional. Apuntó a cada uno de los puntos que son parte, además, de las obras que vienen desde el año pasado en desarrollo, en materia educacional, en todas las áreas que pudimos resolver. Y yo diría en ese sentido la presidenta que es muy rigurosa en cuanto a la precisión de los términos y a lo que ella comprometió hace 14 meses atrás. Yo creo que pasó a revista cada uno de esos puntos, y más allá de la forma, que uno puede decir, mire, fue más plano, fue más elocuente, fue un discurso serio, responsable,
y que ahondó en las grandes reformas que está hoy día en desarrollo. Ya, ¿ahondó cuánto, Matías? Porque uno de los temas que hoy día está instalado, y está instalado además desde hace ya un tiempo, es el concepto del proceso constituyente, donde la presidenta nuevamente no entrega mayores detalles al respecto. A diferencia de lo que ocurre generalmente con los mensajes presidenciales, donde se entiende que por tiempo el presidente no detalla todo, pero uno sabe que después recurre a un determinado ministerio y le explican en detalle algunas de las medidas anunciadas. Respecto al proceso constituyente, no hay a quién preguntarle que le diga más allá de las 2 o 3 cosas que la presidenta hoy día mencionó, en el fondo. Dentro de la institucionalidad, con un acuerdo político amplio, pero preguntándole a la gente. Digamos que nos dejó a la vuelta a la rotonda donde mismo. Yo creo, Juan Manuel, que no entregó detalles, pero sí nos entregó pistas, y pistas bastante claras, lo comentamos con varios. Estábamos ahí con Osvaldo Andrade, con Aldo Cornejo, que lo que ella está proponiendo al país, o va a proponer más bien en septiembre, es un plebiscito de salida y no un plebiscito de entrada. ¿Qué quiero decir con esto? Va a ser probablemente una ratificación ciudadana de una propuesta que nazca de los órganos que hoy día tienen competencia en materia constitucional, que son el Congreso Nacional y el Gobierno. Cuando ella habla de un proceso institucional, de un momento constituyente institucional, yo creo que se refiere a eso. Y yo creo que está optando acertadamente por una opción que es más realista, porque eso respeta la institucionalidad y al mismo tiempo te asegura participación ciudadana. Ahora, esto todo es una teoría suya. ¿Van a ser los ciudadanos? No. Yo digo, es que, porque o nos está contando realmente lo que nosotros queríamos saber y trae información de primera mano. Porque primero ella habló, cuando hizo los anuncios en materia de probidad y transparencia, habló de cabildos. O sea, ahí ya nos dio una pista. Ella lo que está pensando es que el Congreso Nacional de alguna manera se abra un proceso más participativo en regiones, con cabildo, escuchando a los pueblos originarios, pero finalmente el órgano constituyente, que es el Congreso Nacional, va a ser una propuesta al país que es finalmente la que se va a plebiscitar. Por eso yo creo que ella dio pistas de un plebiscito de salida o un plebiscito de entrada. Voy al tiro con la... Les puedo apostar lo que quieran. Voy al tiro con la posición, pero voy a Juan Luis Castro también para tener el contrapunto dentro de la nueva mayoría. ¿La presidenta tiene que dar pistas o tiene que dar claridad cuando se trata precisamente de un tema que genera incertidumbre? Y es una incertidumbre que ya hemos visto, no es una teoría, está evidentemente provocando ciertas consecuencias también incluso a nivel económico. Sí, lo que a mí me quedó, y volví a revisar el texto incluso en detalle, es que no va a haber asamblea constituyente en su versión original. Para ponerlo así, derechamente en blanco y negro, estamos de acuerdo. Va a haber este proceso participativo y después el momento institucional con un gran acuerdo político, refiriéndome a las palabras de ella, y creo que en ese aspecto marca un camino que a mí me parece que uno sencillamente debe decir, mire, el propósito lo estamos abrazando, que es una nueva constitución, pero el método o el camino no tenemos por qué enamorarnos de él, sino más bien del propósito final, que es la constitución. Y en ese sentido me parece razonable y creo que da una señal un poquito más clara de lo que va a venir ahora en los meses que siguen. Más allá de si quieren o no quieren asamblea constituyente, Jaime, ¿tú te quedas con la misma idea de que en el fondo lo que hizo la presidenta fue sutilmente decir no va a haber asamblea? Lo que a mí me pasa es que en comunicaciones no basta con que quien emite, digamos, en este caso las palabras, lo haga, y que esté aquí el texto, está en la página 10, yo lo estoy releyendo, sino que además lo que la gente interpreta de ello. Y yo creo que no somos ni exégetas de la presidenta, ni tenemos que serlo tampoco, ni detectives de lo que quiso decir entre medio, y que entonces más bien quizás, porque cuando miró... La verdad no tenemos idea qué es lo que quiere decir. La palabra proceso constituyente abierto a la ciudadanía. Hoy día el poder constituyente lo tiene el Congreso. Y después un momento institucional legítimo. O sea, ya son 2 momentos. Entonces yo no entiendo nada, la verdad. Entonces algunos me dicen, no, pero es que con toda claridad eso significa un plebiscito. ¿Pero por qué no lo dice entonces? Y más allá del cómo, es decir, cuál es el proceso por el cual se plebiscita, no se plebiscita, se cabildo, no cabildo, ¿para qué y qué? Es decir, ¿cuál es la propuesta real que tiene Michelle Bachelet, que tiene la nueva mayoría? ¿Cuál es la constitución con la cual ellos se iluminan? Y que quieren transformar la que hoy día tenemos en cuál. Ahora, entonces, eso también es lo que me falta. Pero para pasar justo lo que ha dicho la presidenta desde el día 1 cuando ha hablado de una nueva constitución, es que no es la que ella quiera o la que un sector político quiera, sino que la que los chilenos esperan. Por eso. Pero ella es la presidenta, entonces ella tiene que... Sí, está bien, pero ella no puede imponer su constitución. Lo que ella está planteando, pero es la lógica que ella ha dicho siempre. Por lo tanto, o sea, palos porque boga y palos porque no. Lo que yo digo es que es obvio que tiene una posición, po. Y es obvio que cuando, no sé, Giorgio Jackson y la Camila Vallejo me dicen, no, pero si nosotros queremos que la gente decida, y ellos no tienen ninguna idea de cómo es lo que a ellos les gustaría, entonces yo me pregunto, ¿en esos cabildos va a poder alguien que diga la palabra propiedad privada, va a poder salir vivo de esos cabildos?
Entonces, porque seamos concretos, ¿sí? Entonces, yo espero que sí, digamos, ¿sí? Que si uno la tuviese aquí, sí, pero yo ya estuve en la Confech, yo ya sé lo que significan esos cabildos abiertos. ¿Por qué asumes que el cabildo o sea, va a estar limitado a un determinado sector político? No, no es que esté limitado a un sector político, solamente un sector político. Van a estar todos convocados igual que como fueron los cabildos por la reforma educacional. Pero al final quienes llegaban eran solamente ellos y el 100% estaba de acuerdo con la reforma educacional. Pero es un problema de los que no fueron, po. No, porque las invitaciones te las hacían el día anterior. No, pues espérate, los cabildos no funcionan así. O sea, aquí digo, yo puedo entender la caricatura del descafeinado, pero esto, digamos, es un tema serio. Lo que tú estás planteando, exactamente ese es mi punto. Da la sensación que estás planteando algo que no es real. No, yo lo que te estoy planteando es que no tenemos idea cómo va a ser. Entonces, no, eso lo entiendo. Entonces que yo espero que me diga, mire, los cabildos van a ser así, vamos a garantizar que las personas que tienen diferentes posiciones puedan hacerlo acá y allá, y si finalmente vamos con un plebiscito, esto es lo que se plebiscita o no. Ese es el tipo de certeza que uno necesita tener hoy día en una cuestión tan importante como la Constitución. Y la conclusión que tiene la oposición es que la presidenta tampoco tiene tan claro el mecanismo y que por eso no lo explicita. O en realidad lo tiene claro, pero todavía ha decidido no contarlo. Mira, yo sé que quieres que me ponga serio, pero yo te quiero decir algo. Para mí la presidenta realmente en esta materia habló en jerigoncio o algo así como complete la oración del tutututu. Porque francamente lo que me dice acá, las conclusiones que saca acá Juan Luis y Matías son cosas que no tienen, que son conclusiones de ellos porque las palabras dan para todo. O sea, perfectamente con lo que está torciéndolo un poquito, podríamos hablar de Asamblea Constituyente. Torciéndolo solamente un poquito. Entonces, la verdad es que no se entiende lo que está diciendo la presidenta respecto a la nueva Constitución. Si me pregunta por qué creo que pasa eso, probablemente no existe acuerdo interno dentro de la nueva mayoría de cómo debiese llevarse a cabo este proceso. Yo creo que eso es lo que está manteniendo a la presidenta de no poder realmente desanjar esta discusión, porque a nadie le conviene en Chile que haya una discusión tan abierta, que genere tanta incertidumbre como que se vaya a cambiar sin ni siquiera un mecanismo claro, la piedra angular, como decía el señor Velasco, de la democracia, que es una Constitución. José Manuel, déjame ir un paso atrás respecto de la lógica de los mensajes presidenciales. El mensaje presidencial es una cuenta pública. La oposición históricamente le había criticado a los presidentes de la Concertación que utilizaban la cuenta pública, es decir, explicar lo que se había hecho en el último año para hacer anuncio. Y ahora lo que le están criticando es la ausencia de anuncio y porque lo que hizo fue una cuenta pública. ¿No hay una contradicción en los términos de la oposición cuando le critica por una cosa y luego cuando lo hace la critican por otra? No, mira, a mí me hubiese gustado la parte de la cuenta pública, me hubiera gustado que nos hable cómo está, por ejemplo, la salud en Chile. Fíjese que en la salud las listas de espera de todos los temas auge se duplicaron de 4.000 a 8.000 desde que asumieron el gobierno. Las listas de espera de las no auges de 5.000 a 130.000. La presidenta nos había dicho que iba a construir 20 hospitales y hoy día nos acaba de notificar que va a ser 8 y máximo 12. Eso es lo que vimos, 8 en construcción y 4 están en licitación. No. Déjame terminar. Después le damos la palabra al diputado y doctor. Sí, no, y sabe mucho y por supuesto. En economía el país está totalmente estancado. Es que la economía la quiero tocar en un segundo más en la siguiente vuelta. Hablemos un poquito de salud porque la ha mencionado 2 veces el diputado de Barça, es un tema que le inquieta. Además, la presidenta quería incluir en su discurso el 21 de mayo, entre otras cosas, la ley Ricardo Soto. Pero también hizo mención, y las cifras, claro, de los hospitales que había mencionado antes respecto a las que ahora se mencionaron, daban la sensación de que generaron al menos un grado de confusión. La presidenta fue súper sincera, Juan Manuel, porque dijo, mire, pueden haber atrasos, pero todos se van a ejecutar. Los 20 del periodo de gobierno, los 20 que van a quedar iniciados y los 20 que van a quedar licitados. Los precisó, hizo una lista incluso de cuáles son ellos. Son 4.000 millones de dólares, ¿eh? Esta es la inversión pública más grande en materia hospitalaria. Segundo, aclaró que en materia de especialistas, que está asociado a la lista de espera, porque esa es la causa, en vez de 1.000 especialistas por año, que era la promesa del año pasado, estamos 1.400 especialistas, ya este año, para el primer año de gestión de gobierno. Tercero, no va a haber ninguna mujer en Chile de estado básico el próximo año que no esté vacunada contra el cáncer cervicuterino. Claro, revolucionario. Cuarto, la ley Ricardo Soto, que con toda la premura que pudo haber en el Senado, finalmente, con copago cero, nadie va a sacar plata del bolsillo, inicia un proceso para entregarle un derecho a la gente en materia de medicamentos. De forma universal, además. De forma universal. Yo estoy claro que hay miles de problemas de salud que todos los chilenos sufren en la atención primaria, en los hospitales. Pero también, seamos francos en esto, aquí se está haciendo una inversión pública y una gestión hospitalaria que pretende salir de este marasmo que hoy día golpea a la población, porque ella fue ministra de Salud, es doctora y tiene en su ADN la necesidad de salir de esta crisis que obviamente
es parte de su programa. Solo para que haga la precisión Sí, en este punto. Sí, es verdad, la presidencia anuncia que de 1.180 especialistas vamos a llegar a 1.400, pero acordémonos de que el año anterior, con el presidente Piñera el último año, ya teníamos 1.400, entonces la verdad es que no está en anuncio. Después son 8 los hospitales que se están construyendo y son 4 los que se van a licitar. No van a alcanzar a ser más de 12. Díganme de dónde van a sacar los otros 8 hospitales que ni siquiera se están licitando en este año. Entonces, las listas auge también han subido al doble y las no auge 15 o 20 veces. Entonces, la verdad es que no hubo tampoco cuenta pública en salud. Se me da el tiempo, por lo tanto quiero darle una vuelta también al menos a la economía y también, ojalá, ¿qué anuncios sí les parecieron relevantes más allá de si están o no en la vereda de la oposición? Primero, hay quienes consideran que realmente lo que se necesitaba era al menos poner sobre la mesa anuncios en materia económica concreto, que es uno de los temas que todo el mundo siente, incluyendo la nueva mayoría, que hacen falta. ¿Por qué cree que no se generó en esta oportunidad esa idea de poner anuncios concretos? A ver, yo creo que hubo cuentas y anuncios importantes en materia económica. Me extrañaron mucho las declaraciones del presidente de la SOFOFA. Yo creo que él no ha leído con detención este mensaje presidencial. En materia de energía, un solo dato. Si el año marzo del año 2014 teníamos 28 proyectos de generación eléctrica que producían 2.000 megawatts, a marzo de este año tenemos 42 proyectos de generación eléctrica que van a producir 4.000 megawatts. La reducción de las cuentas de energía en las comunas donde se generen los proyectos de inversión es súper potente porque también es un incentivo a la inversión. La cifra récord que tenemos en materia de infraestructura, en materia de concesiones, que es una importante fuente también de generación de empleo. 35 centros de formación empresarial en regiones, los fondos de innovación para las pymes. O sea, yo creo que si uno mira con detención, más allá de todo lo de infraestructura, imagínate en las regiones que estamos afectadas por sequía, el caso de la región de Coquimbo, estamos en zona de catástrofe, la construcción de embalses, plantas desaladoras, en todas las regiones que están afectadas por la sequía, que están en zona de catástrofe, son anuncios súper potentes en materia de crecimiento. Y la afirmación que hace la presidenta, que solo un desarrollo económico, un crecimiento económico sostenible y perdurable en el tiempo va a permitir cumplir los objetivos sociales del gobierno, yo creo que marca una pauta súper importante. O sea, si alguien tenía alguna duda de que la prioridad de la presidenta Bachelet en este momento es la reactivación económica, o sea, no hizo una buena lectura del cambio de gabinete y no ha leído con profundidad el mensaje que dio cuenta hoy día la presidenta. A pesar de que la presidenta dice también, no por ello estamos postergando ni vamos a postergar nuestro compromiso de reformas, no por la desaceleración económica. Pero por cierto, es que solo con crecimiento económico tú vas a poder cumplir las metas sociales. Por ejemplo, la de los 20 hospitales, entre ellos el Hospital de Ovalle, que quiero aclararlo, ya está en proceso de licitación. Porque si tú no recaudas lo suficientemente producto del crecimiento y no volvemos a tasas de crecimiento en torno al 4 o 5%, no vamos a poder cumplir los objetivos sociales. Jaime Belolio. No, yo creo que Matías fue súper oficialista, lo hizo perfecto, digamos. Lo que pasa es que habló de energía y no habló de crecimiento. Obviamente la energía es un factor muy relevante para el crecimiento, pero no dijo nada de crecimiento. Lo único que dijo fue la misma frase que dijo Ricardo Lagos el año 2000. Es decir, el crecimiento por sí solo no trae más equidad, pero sin crecimiento fuerte y sostenido, las políticas de equidad e inclusión carecen de bases sólidas. Extraordinario, me siento completamente interpretada por ella, pero ¿entonces qué? Porque lo que debería haber hecho una cuenta pública... ¿Qué esperabas tú como anuncio? Yo esperaba primero que rindiera cuenta pública. Entonces, dado que la reforma tributaria era tan importante, que dijera si vamos a recaudar o no lo que se dijo que se iba a recaudar hace un año atrás. Y la respuesta es que no. ¿Qué pasa con el empleo que se prometió y que hoy día hemos destruido más empleo de los que se han creado? Entonces, esas materias que tienen directa relación con lo que viven las personas, que es lo que nos importa el crecimiento económico, no es para sentirnos bacanes porque estamos por encima de la tabla de Latinoamérica o porque el número es bonito, es porque tiene un impacto real en la calidad de vida de las personas. ¿Qué pasa con la inflación? O sea, ese tipo de cuestiones que sí le importan a la gente no hubo nada. En una cuenta tú tienes que comparar lo que prometiste hace un año versus lo que hiciste, y yo no lo vi. No lo vi en materia de delincuencia, no lo vi en materia de salud, no lo vi en materia de transporte, no lo vi en materia de economía, en materia de desempleo. Entonces, por eso es que yo digo que no fui ni cuenta pública, ni tampoco hubo anuncios muy importantes. Hay algunos que obviamente los encuentro buenos, otros los encuentro que no me gustaron nada porque discriminan a algunos estudiantes, por ejemplo, y otros que me faltaron, pero eso ya es parte de la política tradicional. Entonces, me hubiese gustado que yo hubiese dicho si iba a modificar o no la reforma tributaria. Lo dicen los abogados tributaristas, de que hay que modificarla porque no quedó bien hecha. ¿Qué es lo que va a hacer? Ustedes concurrieron con un acuerdo de la reforma tributaria.
Sí, No le gustó lo que firmaron entonces. Bueno, es que a veces... No, pare- pues, no, no nos mire, gustó lo que no nos gustó porque claramente... Entonces, claramente lo que habían hecho. ¿por qué lo firmaron? Porque si no hubiese sido mucho peor, Hubiera Matías. sido mucho peor. Menos malo, lo dijimos siempre, y Matías. lo dijo, de hecho, el presidente de la Democracia Cristiana en ese momento, tu hermano. Entonces, ese tipo de cuestiones para nosotros son relevantes. Nosotros queremos hacerle un bien al país. Entonces, por eso concurrimos en este caso con un acuerdo, pero dijimos que íbamos a ser muy claros en saber dónde se iba a gastar esa plata. Y la verdad es que hasta hoy día no tenemos ninguna claridad dónde se va a gastar esa plata. ¿Qué le faltó a la presidenta anunciar entonces en materia de incentivo al crecimiento económico? Pero permíteme decirte, hay algo que no está en este discurso, que pasó hace 10 días atrás, Juan Manuel. Hubo un cambio de gabinete profundo. Aquí se cambió la mano económica. Hay un nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Hay un nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos. La gestión anterior, seamos francos, hizo crisis por mal manejo, porque no supo explicar las condiciones de la reforma, porque hubo problemas de probidad asociados a algunos de ellos. Y hoy día tenemos que entender de que este mensaje tiene que ir con un equipo que lidere. Y yo en eso tengo una confianza plena en el ministro Burgos. El ministro Burgos, nuevo jefe de gabinete, yo creo que va a saber conducir este proceso. Y el ministro Rodrigo Valdés, en el tema económico, ¿Le también... gusta más Valdés que Arena? Bueno, Valdés viene a otro momento. Un momento en que se requiere más diálogo, un momento en que se requiere más acuerdo, un momento en que ya hay una reforma tributaria en marcha, donde va a tener que haber una implementación a futuro, y donde además, para la reforma laboral, me parece fundamental que la relación entre el empresariado y el mundo laboral tenga un punto de equilibrio, pero donde haya más justicia para los trabajadores. Me parece súper bien. Perdón, me voy a salir un poquito del discurso. ¿Quién está manejando realmente la discusión sobre la reforma laboral? ¿El Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Hacienda? El Ministerio del Trabajo y el de Hacienda. No, uno de los dos los tiene que manejar. Hoy día o sea, el en Ministerio política del aquí los cinco sabemos que lo manejan los ministerios. La conducción, yo diría hasta antes del cambio de gabinete, tenía un fuerte componente el Ministerio de Hacienda. Yo hoy día veo que el Ministerio del Trabajo ha tomado las riendas, está llevando el proceso, y creo que la apertura, que es la señal de todo el gobierno a conversar, está en manos del ministro de Interior, que es el jefe de gabinete, y me parece muy bien que sea así. O sea, yo creo que eso es lo que deberíamos esperar en este segundo tiempo. Mira, José Manuel. no es casualidad que los dos diputados oficialistas, cuando se le pregunta cuáles son las medidas económicas o cómo se habló de la economía, respondieron cosas que son distintas. Uno de la energía y otro de otras materias. Ahora, la energía es clave Sí. en la generación de Y crecimiento fue una grata económico. sorpresa. Y fue una grata sorpresa, de verdad. No, claro, fue una grata sorpresa. Marginarlo como un elemento menor No, cuando pero es Lo han hecho fundamental. los propios Mira, empresarios. Crecimiento de sueldo en Chile está estancado. El desempleo ha subido y las personas inactivas han subido en Santiago solamente 120.000. Eso es un punto de la fuerza de trabajo. El crecimiento de Chile, el gobierno anterior fue un 5,3% y hoy día estamos creciendo, según la última encuesta, 2,1%. Entonces, francamente, lo que hizo la reforma tributaria y la incertidumbre que crea la reforma laboral y también la reforma constitucional está haciendo que este país no tenga crecimiento y no tenga un peso de inversión. Es Hoy una, día no está- y es una Entonces, señal el cambio de mano de Arenas a una figura como Valdés. Mira, dado que yo entiendo que el señor Arenas no tenía ningún tipo de boleta o algo así, yo entiendo que al señor Arenas lo sacan porque la economía estaba andando mal, él no tenía el suficiente liderazgo. Pero acá yo No lo no sacaron veo... por factura, dice usted, pero le pasaron la boleta. Sí, pero bueno. Y mira, otra cosa que es importante. Mira, la economía chilena más o menos vale 300. El Estado, 70. Cuando la presidenta habla de puras medidas del Estado, vamos a aumentar el gasto público en un 10%, estamos hablando de 7 de 300. Lo que hay que hacer para reactivar la economía chilena es reactivar el pozo grande de la empresa privada, 230. Y resulta que no hubo una sola medida que le pueda vislumbrar a la economía de que esto realmente va a cambiar, que la política va a ser distinta, porque ella finalmente lo que dijo cuando se refirió a su reforma es que sus reformas las había pedido la gente y que eran las reformas correctas en circunstancias que la gente rechaza mayoritariamente: la reforma tributaria, la reforma laboral y también la reforma educacional. Me queda un minuto de programa, por lo tanto les pido breve respuesta a los cuatro sobre la misma pregunta. En cambio, ¿qué sí es lo que más destacan del discurso? Lo que más le aplauden a la presidenta anuncia. Parto contigo, Jaime. No, de todas maneras, la eliminación del 5% de cotización a los adultos mayores, y con la salvedad que ella dijo, es que no van a perder la libre elección en FONASA. Eso era fundamental. Hay otras cosas más, que entre comillas chiquititas, que a mí sí me gustan. O sea, los anuncios que se hacen en materia de energía me parecen que son razonables, porque nos estamos quedando atrás en materia de energía. El anuncio de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que era algo que ya venía desde el pasado, me parece que es súper importante para orientar precisamente lo que tiene que ver con el crecimiento. Un nuevo estatuto para trabajadores agrícolas es una cuestión importante porque estuvo desde el 2011, se paró y hoy día se va a volver a reponer. Son cosas que son importantes, hay otras más chiquititas, pero me quedé con, como te digo, sin cafeína. Matías. Los computadores para los niños de séptimo básico
increíble la contradicción de la UDI, porque ellos criticaban el año pasado la falta de medidas para la educación pública. Bueno, acá tenemos una medida para la educación pública que va al corazón de la educación pública, un computador para cada niño de séptimo básico, la recuperación de la cuota mortuoria para los pensionados que reciben la pensión básica solidaria, fundamental, la construcción de embalses para las regiones afectadas por la sequía y sobre todo el clima de acuerdo en base a los cuales vamos a construir las políticas públicas, porque eso es muy importante para recuperar las confianzas, para tener crecimiento económico y para desarrollar más empleo. Juan Luis Castro. Bueno, que haya gratuidad el próximo año, caramba, que es una gran noticia para miles de familias que llevan a la educación superior a sus hijos y que no tenían esa certeza. Que la ficha de protección social deje desde el próximo año de ser la vara con la cual, según puntitos más o menos, le dan un beneficio a una persona, vaya que es un anuncio. Que haya un estatuto de temporera ya en septiembre de este año para todo el mundo agrícola, yo creo que es tremendo. Pero lo más importante es que la presidenta entiende que hay que recuperar la confianza. Si hay algo que atravesó todo el discurso, fue la búsqueda de la recuperación de confianza, que era parte sustantiva para todo el resto de los cambios que quiere hacer. José Manuel Evans. Mira, yo destaco el tono porque pareciera que la retroexcavadora la está dejando, se está olvidando. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando anuncia la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que lo habían retirado hace un año porque era un proyecto del presidente Piñera, gran proyecto, el fin del 5%, la cuota mortuaria y el fin de que el Estado tenga a gente que se esté boleteando y los traspasa a contrata. Me parece que eso es muy, muy importante. Pero déjame decirte algo, una cosa que a mí me dolió muchísimo es que la presidenta en todo su discurso no haya mencionado ni una sola vez a la región de la Araucanía con todo lo que está sufriendo. Creo que ahí eso y también el prácticamente olvido que tiene con los pueblos originarios en general son cosas que me dolieron muchísimo. Les quiero agradecer a los cuatro el que hayan estado esta noche aquí en el programa para analizar este nuevo discurso del 21 de mayo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros continuamos con Medianoche después de la pausa comercial. Esperemos. Estamos de vuelta junto a Cristian Pino ahora para mirar la agenda de lo que va a ocurrir este día viernes. Sí, bueno, lo decías tú, los anuncios se dan en el salón plenario del Congreso, pero luego lo explican los ministros. Es lo que ocurre durante este día viernes, 9 de la mañana con 15